Bendición a todos, espero que estén todos de maravilla. Este es mi primer video, digamos que oficial, em, compartiendo un poquito de lo que conocemos sobre las escrituras. Este primer video se va a tratar sobre las comidas, por así decirlo. Está abolido, no está abolido, podemos comer lo que queramos según las escrituras, eh, versus lo que dicen hoy día en las diferentes denominaciones, congregaciones del mundo. Tenemos más de 4.000 diferentes denominaciones en solo la cristiandad, sin hablar que hay diferentes creencias. Estamos hablando de Buda, estamos hablando este, de el camino, por así decirlo, de las raíces hebreas. Estamos hablando del cristianismo. Bueno, hay de todo en la tierra, ¿no? Diferentes creencias, pero veamos qué es lo que dice las escrituras sobre este tema. Ok, lo primero que vamos a compartir es aquí arribita, primero que sale, primero que tenemos, y vamos a hacer incluso un zoom para tenerlo bien clarito. Ok, y dice Isaías 6:16, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahuwah serán multiplicados. ¿Okay? 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Cuando esto, en las escrituras veamos esto, dice, lo tenemos que incluso poner, no sé, de todo color. Aquí, ¿quién lo dice? Dice Yahweh. Eso no importa si lo dice en su congregación, donde sea que usted estudie, si dice algo diferente, el pastor o el anciano, no importa quién diga algo diferente después de esto. Pero somos humanos y muchas veces nos dejamos llevar por cosas que, ¿cuál sería la palabra correcta? Nuestro corazón, dice nuestro entendimiento. Muchas personas incluso dicen, es como se lo interpreta. Pero vamos a leer las escrituras de manera un poco más, por sería la palabra, más directa, más con contexto, de una manera en que no exista una duda, porque eso es lo que pasa, que le leen una cosa y la otra no. ¿Ok? Usted puede, usted mismo, con su propio tiempo, agarrar Isaías, todo el libro y leerlo si quiere, o leer el capítulo 66 y ver si lo que acabo de leer se sale de contexto, ¿verdad? Pero le estoy asegurando que no. Bueno, ¿en qué vamos a basarnos? En varios versos para que es lo que usan para apoyar de que usted ya debe estar tranquilo, que la ley está abolida, que usted puede hacer y deshacer y todo eso. Vamos a ir paso a paso en cuanto a este tema, pero vamos a enfocarnos hoy en lo que se trata la dieta, la comida. ¿Qué se come, qué no se come? Si el padre está de acuerdo o no. Si el padre está de acuerdo, no se trata de si yo estoy de acuerdo. ¿Qué importa que yo piense? O si su hermano, su hermana, su padre, su madre,
sus primos, los hermanos en la congregación, qué es lo que ellos piensan o quieren. Eso, cuando se trata de las cosas de las escrituras, no importa, no se puede debatir. O sea, no se puede decir a unas cosas sí, a otras no. Mientras está escrito de esa manera, así lo tenemos que hacer. Claro está que hay cosas, y eso es por un mal entendimiento, que no se pueden hacer hoy día porque no están las herramientas para hacerlas. Y vamos a entrar en detalle en otros estudios en cuáles cosas son estas. Pero cuando se trata sobre la comida, eso está vigente. ¿Por qué? Porque eso sí se puede hacer. Entonces, uno de los versos que usan, son varios, pero vamos a enfocarnos en este, ¿verdad? Está en Marcos 7:18, que dice, eso es el Mesías hablando, ¿ok? Él les dijo, eso es el Mesías, también ustedes, vamos a marcarlo para no perdernos, también ustedes están así sin entendimiento, les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Y dice, ¿no entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino que entra obviamente en su barriguita, su estómago, ¿verdad? Sino en el vientre, ojo, y sale a la letrina? ¿No entienden eso? Él les preguntaba. Eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Y aquí es donde tenemos, digamos que el primer problema, porque esta palabra, todos los alimentos, es lo que hace que, este, como es, cuarta palabra, hace que usted piense que, ok, ¿qué más me tienen que decir? No hay nada que me puedan decir. Aquí el Mesías dijo, todos los alimentos son limpios. Y yo estaría de acuerdo con usted. Entonces, ¿para qué hacer este video? Lo que pasa es que el contexto, si usted se desenfoca del contexto, usted no va a entender esto. ¿Ok? Y vamos a verlo poco a poco. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer para estudiar el verso de la mejor manera es ir al contexto de lo que se dice y no salirnos del contexto, que eso es lo que pasa a la hora de estudiar. Nos salimos del contexto, como que su mente después, dicen, es algo aparentemente científico. La ciencia dice que después de 20 minutos, su mente, digamos, se pierde de un estudio, de lo que sea que usted está haciendo. Pero tratemos de enfocarnos en esto. ¿Ok? Tratemos de enfocarnos en esto. Ok. Él les dijo, y la pregunta es, ¿a quiénes les dijo? ¿A quiénes les está hablando el Mashiach? Aquí. Cuando dice, también ustedes están sin entendimiento. Les está hablando sí, claramente a sus discípulos, pero a lo que quiero entrar, ¿qué personas, quiénes eran las personas a las que él les habló previamente a esto? Porque previamente a esto, él dijo algo para que los discípulos le preguntaran, oiga, maestro, no entendí. Entonces, anterior a esto, previo a esto, él les dijo algo a alguien que los discípulos también escucharon, obviamente porque estaban con él, y ellos ya cuando se retiraron junto con él, le preguntaron, ¿qué significa eso? Y él les pregunta, ¿ustedes también están sin entendimiento de lo que yo les dije a esas personas? Ok, lo primero es saber a quién el Mesías les está hablando. Él les dijo a quiénes les dijo qué. Ok,
a la hora de estudiar, tienen que tener presente esto. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Todas esas preguntas se las tiene que hacer y no salirse del contexto. ¿Ok? Vamos a leer desde Marcos capítulo 7, versículo 1. ¿Ok? Se juntaron a Yahusha o a Mashiach los fariseos. Los fariseos se juntaron o vinieron donde estaba el Mashiach, los fariseos, y algunos de los escribas. Entonces, aquí empezamos y no se pierda eso, no se desvíe, no piense en otra cosa más que concéntrese aquí. Vinieron donde estaba el Mashiach, los fariseos y algunos de los escribas, ¿ok? Que habían venido de Jerusalén. Entonces, esos escribas y estos fariseos y escribas vinieron de Jerusalén a donde estaba el Mashiach. Ahí estamos claros. Y no perdamos de cuenta, preguntémonos quiénes eran los fariseos, porque mucha gente dice fariseos aquí, fariseo allá, por lo que se dice en la calle, por lo que se dice, no sé, por lo que cualquier persona diga. Pero usted sabe qué es un fariseo. Tal vez lo que usted piensa que es un fariseo no es un fariseo. Entonces hay que averiguar, preguntarnos quiénes eran los fariseos. ¿Ok? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos fueron una secta judía surgida hacia más o menos el año 150 antes de la era común, que provenía de la idea de la pureza sacerdotal para los judíos. Entonces ellos eran los que interpretaban prácticamente la escritura, por así decirlo. La emuná, o lo que se conoce como fe en la providencia o el destino, y el concepto de la resurrección de los muertos. Ellos creían en la resurrección, el cual el otro grupo no creía que había resurrección, y así, cositas así, ¿ok? Y que enseñaba que más allá de los mandamientos, oiga, oiga, más allá, miren qué serio. Ellos enseñan que más allá de lo que dicen los mandamientos, lo que mandó el Padre por medio de Moisés y sus profetas, la ley oral, o sea, lo que ellos enseñaban, que es, lo conocen como el Talmud, que esos tienen un papel muy grande en las escrituras, también fue transmitido por Moisés, lo cual no es así. ¿Ok? ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran de la tribu de Zabulón. ¿Ok? Recuerda que esos son la tribu de Judá. Ellos son de la tribu de Judá. Por ende son Israel. Entonces, él está hablando, no les está hablando a cualquier persona de cualquier nación. Les está hablando a israelitas. ¿Ok? Por eso preguntamos y decimos, nosotros no nos vamos a salir de contexto. ¿A quiénes él les está hablando? ¿Ok? Recuerde que antes de ellos hacer esta pregunta, a alguien él les está hablando. ¿Ok? Y por eso vimos que se juntaron con el Mesías los fariseos y los escribas. Los fariseos eran de la tribu de Judá y los escribas de la tribu de Zabulón. ¿Ok? Entonces, los escribas eran de la tribu de Zabulón y estaban los que poseían el equipo de escribano, ¿ok? Para numerar y registrar las tropas, ¿ok? Podemos ver eso en su propio tiempo, ¿verdad? Jueces 5:14, Segunda de Reyes 25:19, también en Segunda de Crónicas 26:11. ¿Ok? Los escribas eran intelectuales que se
ocupaban de servicios secretarios. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. ¿Ok? Los escribas contabilizaban y sacaban cuentas económicas. Los fariseos se ocupaban de los negocios. ¿Ok? De eso se encargaban ellos. En fin, los dos grupos tenían que ver con las leyes, qué se hace y qué no se hace. Ok, ok, vamos de nuevo. Se juntaron a Yahushua o junto a Yahushua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Dos, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yahushua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aquí empieza el problema. Aquí empezó el problema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que estaban siendo condenados los discípulos de Yahushua? Porque estaban comiendo con las manos no lavadas. Eso fue todo. Aquí empieza el problema. 7.3. Marcos 7.3. Los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, ¿ok? También los de Zabulón, que eran, bueno, pues estamos hablando de la parte de escribas, porque no toda la tribu era escriba, sino que habían algunos que eran escribas y los judíos, algunos eran fariseos, no todos eran fariseos, ¿verdad? Estamos hablando de las sectas, ¿ok? Los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, es decir, los fariseos, aferrándose a la tradición anciana, tradición de los ancianos, la tradición, tenga eso claro, la tradición, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, ¿ok? Porque para ellos la ley oral de ellos está por encima de los mandamientos. ¿Pueden empezar a notar qué es lo que está pasando aquí? Bueno, sigamos. Marcos 7:4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea, si no se bañan, si no se lavan los pies, las manos, etcétera, no comen. Y otras muchas cosas más hay que tomaron para guardar. Entonces, ellos las tomaron para guardar. Y así enseñaban al pueblo igualmente a guardar cosas que ellos hacían, como los lavamientos de los vasos de beber. Es obvio que es normal que usted se lave un vaso, un plato, una cuchara antes de comer. Pero ya llegar al extremo de decir que porque un vaso no está recién lavado o una cuchara o un plato, usted es condenado, ya es otra cosa. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ya es otra cosa. ¿Ok? Como los lavamientos, que guardaban cosas como los lavamientos de vasos, de beber y de los jarros y de los utensilios, disculpen, y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Ok? No saquemos de contexto que los escribas eran de la tribu de Zabulón y de la tribu de Judá. Entonces, estos eran israelitas. Más adelante vamos a entender la diferencia de Israel y Judá, porque hay una diferencia, pero son los mismos, ¿ok? Pero no se
distraigan con eso que acabo de decir. Concentrémonos y quedémonos con el contexto de esto. Estamos hablando de israelitas porque unos eran de la tribu de Zabulón y los otros de la tribu de Judá. Esto es importante porque las instrucciones en cuanto a lo que se debe o no comer se le dio a ellos de la misma manera en que se le dio a las otras 10 tribus, porque estamos hablando de 2 tribus de 12. A las otras 10 en el monte Sinaí, en el monte, Yahuwah le dio las instrucciones tanto a Zabulón como a Judá y a Benjamín y a todas las tribus que estaban ahí, incluso a las personas que salieron, que no eran de Israel, que salieron junto a Israel. ¿Okay? Todos recibieron la misma instrucción que conocemos como Torah. ¿Okay? Instrucción es la palabra más acertada. Ley es posible, pero solo la palabra ley confunde su mente y te hace pensar en otra cosa, en algo que te va a condenar, en algo que te va... Bueno, no nos hagamos del contexto. Pero cambia esa palabra, ley de Dios o ley de Yahuwah o ley en la Biblia y cámbialo por instrucción, la instrucción de las escrituras, las instrucciones dadas por Yahuwah, las instrucciones dadas por Dios, si quiere decirlo. ¿Ok? Instrucción. Entonces, cuando Dios se tiene en su mente, usted se inyecta esa palabra, Torah igual a instrucciones, usted puede entender más y puede hacer un poquito más de conciencia de qué está bien hacer y qué no está mal hacer, porque las instrucciones son para nosotros saber nuestro camino, cómo llevarlo. ¿Ok? Marcos 7:5. Entonces dice, esos escribas y fariseos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ok. 7:6. Respondiéndole a ellos, el Mashiach les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí están. Isaías 29:13. Lo puede leer en su propio tiempo. Ahí es donde está eso que citó el Mashiach. Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Ok? ¿Y cuál era ese mandamiento que enseñaban? Que recuerden, no nos salgamos del contexto, que ellos por encima o más allá de los mandamientos de el Padre, del Creador, tenían los mandamientos de ellos con los cuales ellos condenaban a los discípulos del Mashiach. ¿Ok? Y por eso él los llamaba hipócritas. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Y cuáles eran esos mandamientos? Por ejemplo, porque son un montón, pero estamos con los de la dieta. Los fariseos, todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan en las manos, no comían, ¿recuerdan? Y si volvían de la plaza y no se lavaban las manos, no comían. Recuerdan que leímos eso. Y otras muchas cosas más guardaban ellos estas cosas. Entonces, no nos salgamos del contexto. ¿Ok? Los fariseos, los escribas y los fariseos llegaron donde estaba el Mashiach. Vieron a los enviados, discípulos, comiendo con las manos sucias y los condenaban porque la tradición de los ancianos decía que tenían que tener las manos limpias antes de comer y por eso los condenaban. Ellos
Al decir esto, y mucha gente al solo leerlo sin tener el contexto de dónde vienen las cosas, quién, dónde, cómo, dónde, cuándo, cómo, todo eso, este, pues entiende otra cosa. Sigamos. Um, Guardaba muchas otras cosas, cosas que no estaban en las instrucciones, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Recuerden que leímos eso, ¿ok? Esto lo sacaban de lo que se conoce, esto lo sacaban de lo que conocemos como el Talmud. Hoy día ellos eso es lo que usan, la ley oral. Disculpen mi lenguaje, ¿ok? La ley oral. Soy de Costa Rica, entonces la R no nos sale así tan pronunciada, ¿ok? Como que Costa Rica, no Costa Rica. Así es como hablamos, ¿ok? Pero la ley oral es lo que ellos tenían encima de la ley de la Torah, ¿ok? Entiendo que los pasajes se llaman Berayot. Eso soy yo hablando. Los Berayot es lo que, como decir, los versos. No conozco mucho el Talmud, no lo he leído algunas hojillas como para poder entender de dónde ellos sacan su ley oral o qué es lo que, a qué se refieren ellos con lavamiento, y ellos hacían muchas cosas. En los Berayot, ahí salen, ¿ok? Y el Berayot significa bendito sea su nombre. El Berayot era algo, por así decirlo, que decían, bueno, eso lo mandó el Padre. El Padre mandó a que usted al levantarse, por ejemplo, tiene que poner su pie derecho y después el izquierdo. Y después ya pararse, ¿ok? Y otra persona vendría y diría, no, ya pecó. Usted tiene que poner su pie izquierdo y el derecho dentro de sus sandalias primeramente y amarrarse el izquierdo y después el derecho. Si no lo hizo de esa manera, ya estás condenado de nuevo. Ok, entonces esas son las cosas que hacían, las cuales ponían cargas y cargas encima del pueblo, y ellos mismos ni siquiera podían cumplir esas cosas. Por eso tenemos que tener el contexto de las cosas, porque tal vez usted está leyendo una cosa de una manera y está hablando totalmente de otra, porque usted no tiene el contexto. Este Berayot no es Torah, no son las instrucciones. Y los escribas y los fariseos decían, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos y sus Berayot del Talmud, por así decirlo? ¿Por qué no andan conforme a eso? Sino que comen pan con manos inmundas, y a los cuales les respondió, hipócritas. Eso fue lo que les dijo el Mashiach. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, Yesiyahu, como está escrito, ese pueblo de labios me honra. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento o la instrucción de Elohim, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. ¿Van entendiendo? ¿Ok? Les decía también, ustedes hacen inválida la Torah, la instrucción, el mandamiento de Elohim, para guardar sus tradiciones, para guardar sus cosas, lo que su corazón y su mente les dice que eso se debe hacer. Por encima de la Torah ponían su ley oral, disculpen, su ley oral. ¿Ok? Ok. Um, Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre
muera irremediblemente. Ok, aquí el que traduce la escritura, ojalá hubiera sido un poquito más delicado, o el que lo escribió en ser un poquito más directo a la hora de escribir. Pero como nosotros estamos entendiendo el contexto y sabemos algunos un poquito sobre la Torá, sabemos que sí, Moisés lo dijo, pero él solo era la voz de Elohim. O sea que, en otras palabras, el que lo dijo es Yahuwah, Elohim, el que está en los cielos. Entonces, porque Yahuwah dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y en efecto, los primeros mandamientos hablados fueron del Padre. ¿Ok? Él lo dijo. Moisés lo repitió y lo enseñó para que se guardara. ¿Ok? En el monte Sinaí, el Padre habló con una gran voz. Mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, mandamiento 4, mandamiento 5. Y el pueblo después dijo, no queremos seguir escuchando tu voz porque tenemos miedo de morir. Y así fue como él dijo, ok, me tienen respeto. Moisés, suba y yo le voy a decir qué debe decirles a ellos. Yo le voy a enseñar qué es lo que debe enseñarles a ellos. Entonces, no saquen esto fuera del contexto, que la persona que el mandamiento viene de arriba, ¿ok? Porque Moisés dijo no, porque el Padre dice o dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente, ¿ok? 11. Más, disculpen, 11. Más ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre es Corbán. No saquemos esto fuera de contexto. El Mashiach les está diciendo a los escribas y a los fariseos que ellos ponen los mandamientos de hombres y tradiciones por encima de la Torá, por encima de las instrucciones del Padre. Y ellos decían, él les decía, Moisés nos enseñó a honrar a a nuestro padre y a nuestra madre. Pero ustedes dicen, con solo decir escorbán, todo está bien. ¿Y qué significaba escorbán? ¿O qué significa? ¿Ok? Escorbán quiere decir mi ofrenda a Elohim es todo aquello con que yo pueda ayudarte. Entonces, voy a dar un ejemplo rápido. Si yo tenía una tierra, no sé, que costara, voy a hablar en dólares para tener una idea, que tenga una idea, que costaba $40,000 mi tierra, ¿ok? Y se acercaba mi padre y mi madre y me decían, oye hijo, no tenemos nada que comer, perdimos nuestra casa, nuestra tierra, ayúdanos con algo. Y esa tierra que vale 40,000, yo previo a que llegara este, mi padre y mi madre a darme a preguntarme si yo los puedo ayudar, si yo ya había ido a la congregación o al templo y decir, oye, oigan, esa tierra que vale 40,000 la voy a donar a ustedes, ¿ok? La voy a donar a ustedes. Si eso pasaba y después llegaban mis padres a pedirme ayuda, yo o ellos les decían al pueblo, ya usted ofreció esto como escorbán, o sea, como una ofrenda. Y eso no se lo puede dar a sus padres. Pero es que mis padres vinieron después de que ya yo había dado ese voto, por así decirlo, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo. Ya yo había venido, ya yo había ofrecido eso como ofrenda y ellos vinieron 3 días después a decirme que no tienen nada que comer. No, pues dígales que lo lamentamos, que usted lo lamenta mucho, pero no puede hacer nada. Ya usted lo, lo puso como escorbán, que quiere decir mi ofrenda es a Elohim.
esa cosa con que todo con lo que yo pueda ayudarte. Usted puede ayudar, o sea, yo puedo ayudar a mi padre y a mi madre con esa tierra en vez de dársela, donarla y que entren ahí o venderla y darle el dinero a ellos, por ejemplo. Pero no, todo con lo que yo pueda ayudarte, si es Escorbán, lo lamento, no te puedo ayudar. Y no lo dejaban hacer más por su padre y por su madre. No dejaban que hicieran nada, porque eso que usted dijo que es Escorbán y punto. Que es, yo no sé por qué digo Escorbán. Corban, eso que es Corban, porque es Corban. Lo que decían Corban era Corban y punto. ¿Ok? Ok. Y no lo dejaban hacer más por su padre, por su madre. Invalidando, invalidando. Haciendo, por ejemplo, vamos a hacerlo en grande. Esto es lo que hacían. Esto es lo que hacían. Hacerle una X a la instrucción de Elohim. Eso es lo que hacían, lo invalidaban. ¿Ok? Todo en rojo, vamos a poner. Aquí. Todo en rojo. Invalidando. Invalidando. Con una X grandota. La instrucción de Elohim. ¿Ok? Invalidando la palabra de Elohim con sus tradiciones o por sus tradiciones que han transmitido y transmitieron eso al pueblo de Israel. Y muchas cosas hacen o hacían semejantes a estas, que vamos a entrar en detalle más adelante. ¿Ok? Esto se explicará en otro estudio, las otras cosas que hacían. ¿Ok? 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oigan, oigan, oigan todos, y entiendan. Empieza con nada. Y quiero que se mantenga con el contexto. Nada. ¿Ok? No se salga del contexto. Moisés mandó lo que el Padre mandó. Recuerden que lo que enseñó Moisés fue simplemente lo que Elohim le dijo que dijera al pueblo. No viene directamente Moisés. Moisés dice lo que el Padre quiere que usted haga o desea el Padre que usted haga. ¿Sí? Vamos a ir a Levíticos 11:1 y dice, habló Yahuwah a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel. Entonces, el punto mío es que el Padre, por medio de Moisés, estaba hablándole a los hijos de Israel, es decir, las 12 tribus. ¿Ok? Juan 14:23 dice, respondió Yahusha y dijo esto, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él, con que es con esa persona. Vendremos, ¿quién es? El Mashiach y el Padre vendrán a esta persona que guarda la palabra. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que han oído. Porque miren lo más bonito de eso. La palabra que han oído no es mía, dice el Mashiach. No es del Mashiach. Entonces, todo lo que ustedes han escuchado que dice el Mashiach no es de él, sino del Padre que me envió. Es del Padre. Entonces, Mashiach no vino a cambiar, a volver a quitar. ¿Ok? Porque, ¿por qué? Mi números 23:19. Elohim no es hombre. Por lo tanto, no miente. Él no es humano. Por lo tanto, no cambia de parecer. No es que hoy dice una cosa y mañana hace otra. No es que él
les dio un mandamiento aquí que lo vamos a leer, ¿verdad? En Levíticos 11 y después dio otra. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Él no es hombre, él no es como los humanos. ¿Ok? Entonces, Elohim no anda diciendo una cosa hoy y otra después. Elohim no cambia su palabra. Con esto en mente y teniendo el contexto, ¿ok? Dice, habló Yahuwah a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los alimentos, animales, disculpen, que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comerán. ¿Ok? Ok, 11.4. Pero, porque a veces se pierde uno y se sale el contexto, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comerán estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendrán por inmundo. Levíticos 11.5. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña. Lo tendrán por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña. La tendrán por inmunda. También, o sea, sucia. También el cerdo, que es lo que debate mucha gente hoy día, el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumía. Lo tendrán por inmundo. Recuerden que Elohim no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. No nos salgamos del contexto. El Mashiach, el Mashiach, el que no, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Mashiach no va nunca a decir algo que el Padre no dijo. Y el Padre no va a cambiar por lógica. No, él no ha cambiado. Entonces, por lógica, él no dijo eso. ¿Ok? Entonces, si le está hablando al pueblo, está hablándole a un pueblo que ya sabe esto, tenga eso en mente. Por eso no nos salgamos del contexto de que está hablándole a Israel, al pueblo de Israel, en el monte Sinaí. ¿Ok? Aquí en Levítico les está hablando al pueblo en el monte Sinaí. No se salga de ese contexto. ¿Ok? De la carne de ellos no comerás, no comerás, um, no comerás, ni tocarás su cuerpo muerto. Los tendrás por sucios, inmundos. ¿Ok? Eso es importante de saber. ¿Ok? Eso es importante saberlo, pues. No es para nada necesario escribir y recalcar que recalcar algo que por naturaleza y por cultura y desde nacimiento el pueblo ya sabe esas cosas. Es algo así como que, ¿sabe qué es que el Mashiach se ponga a decir cuando él dice eso? Cuando él escribe, cuando él dice estas palabras.
él les dice, no entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. Eso es una declaración muy lógica, claro que sí, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Pero jamás usted debería tener en su mente que, ok, cuando dice que todo lo de afuera que entra y haciendo limpios todos los alimentos, que el Mashiach está cambiando lo que está en Levíticos 11. Jamás, no lo saque de contexto. Esa es la base. Esa es la base. ¿Ok? Si yo le dijera a usted, déjeme conseguir un ejemplo práctico, por así decirlo. Si yo le digo a usted, em, hágame un favor, váyase al supermercado, ¿verdad? Que es al supermercado y me consigue una bolsa de arroz. Voy a tener yo que decirle a usted, recuerde que tiene que abrir la puerta con la llave, cerrarla al salir, caminar a la esquina, agarrar un taxi y tiene que pagarle al taxi. ¿Ok? Tiene que pararlo primero. Y son de color rojo. Dice taxi. Tiene que pararlo y decirle a la persona, lléveme a ese supermercado y tiene que pagarle al final. Al final se tiene que abrir la puerta y vuelva a cerrar, no la deje abierta, la vuelva a cerrar y le paga a la persona. Entra al supermercado, ¿ok? Busca el paquete de arroz. No se puede ir sin pagar, tiene que ir primero a la caja y pagar. Ya después de pagar, ¿ok? Y le dan una bolsa, usted sale y tiene que volver a pedir otro taxi. El taxi es rojo y dice taxi. Esos detalles, o sea, no tienen por qué estar escritos para usted poder entender. No hace falta, porque es algo que para usted ya es natural, ya es sencillo, ya es simple. Láveme los platos, ok, y yo tengo que venir a decirle a usted, ok, tiene que usar el jabón y lo que llamamos aquí en Costa Rica lavaplatos. Abre la letrina, el tubo, el agua va a salir de ese tubito, ok, ahí va a salir el agua, entonces ya metes el plato ahí, le quitas lo que esté exceso y después ya enjabonas. Hay que enjuagarlo y ponerlo a secar o usar el trapo. El trapo o sea, no es necesario, porque él está hablando a el pueblo de Israel, el cual esto es natural para ellos. Jamás los escribas y los fariseos van a estar pensando que cuando él está hablando de los animales que son inmundos. Jamás. Claro que todo lo que él está haciendo limpio, ¿verdad? O diciendo que esto es limpio, se refiere a lo que ya ellos saben que es limpio. Pero hay muchos que no comían muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no comían carne, hay muchos que eran veganos, ¿ok? Tal vez decían, no, mi cuerpo se ensucia comiendo carne, pero jamás en la mente de ellos están teniendo en mente que es carne inmunda. Desde los días de Noé, él separó los limpios de los sucios. Recuerda que metía, creo que eran 2 pares de inmundos y 7 de limpios. ¿Ok? Entonces, eso es algo que ellos ya sabían, algo normal, que no hace falta que esté escrito porque es algo de lógica, que mientras usted se mantenga en el contexto, no tiene por qué pensar que está hablando de otra cosa, ¿ok? De la carne de ellos no comerás, no comerás, no comerás, ¿ok? Ok. La palabra para inmundo es la palabra hebrea, tame, tame.
Esa es la palabra en hebreo para inmundo. ¿Ok? La primera vez que aparece esa palabra es en Levíticos 5:2. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, eso es lo que dice, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo y no lo supiera, será inmundo y habrá delinquido, o sea, pecado, sin saberlo incluso por haberlo tocado muerto, ¿ok? Habrá delinquido. Él ya habrá pecado con solo eso. No entremos con el tema de que hay un animal muerto, que si yo lo agarro, que lo entierro y que con eso, pues sí, se queda inmundo hasta la puesta del sol, ¿ok? Pero hay que ver diferentes escenarios para entender de que eso se está pegando, no está pegando, ¿verdad? Y eso no es lo que vamos a enfocarnos, porque si no vamos a entrar otra vez en lo de los escribas y fariseos, lo cual no queremos hacer eso, ¿ok? Vamos a mantenerlo lo más lógico posible, ¿ok? Levítico 5:3. O si toca inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con la que fuera inmundo y no lo echa de ver, no se dio cuenta, eso es lo que quiere decir, si después llegara a saberlo, será culpable. Se lavaba, que tenía que lavar su ropa, y lavar su cuerpo, lavarse completo y queda inmundo hasta el atardecer. Pero hay una razón, creo que usted tocó algo sucio, algo muerto, algo de lo que usted lo hace inmundo, ¿ok? Que es diferente a lo que estaba pasando anteriormente con el Mashiach y sus discípulos, ¿ok? Ok, eso es pecado. Ok, volviendo al estudio, no crea que Yahushua le habla a un pueblo que no sabe esas cosas, que no sabe sobre la ley dietética que puso el Padre en Levíticos 11. Ok, no debe nunca ustedes sacar del contexto las cosas. Ok, veamos un poquito la Barayot. ¿Recuerda la Barayot de que hablé del Talmud? La Barayot dice así. El lavado o ablución de manos es uno de los 7 preceptos establecidos por nuestros sabios. Eso es lo que dice la Berayot, ¿ok? Vamos a quitar eso, que aprenda. Así escribe Berayot, ¿ok? A los afectos de comprender el origen de este secreto es necesario aclarar primeramente que según la Torá, todo el cuerpo humano es considerado como una sola unidad a los efectos de las leyes de pureza e impureza. Todo esto, impureza, todo este puede estar puro o impuro en su totalidad. Esto es, si un solo órgano cor- corporal tuvo contacto con algo impuro, entonces todo el cuerpo pasa a ser impuro. Por ejemplo, quien toca a un muerto con su pie, no solo se torna impuro, sino su cuerpo todo completo. Asimismo, el proceso de purificación deberá abarcar a todo el cuerpo. Por esa razón, cuando una persona realiza una inmersión en el mikvah, espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo, los efectos de purificación deben sumergirse por lo que los efectos de purificación deben sumergirse por completo. Encabezado de este Belayot. Entonces, el encabezado, para no leer todo con luz y detalles, yo lo puse por acá. Ellos tienen como número 1, punto número 1, la impureza de las manos. Y ahí le dicen cómo sus manos se vuelven impuras y todo el rito que usted debe hacer. Ok, la explicación espiritual, la explicación, ok, espiritual del
precepto, el lugar del lavado de manos, bendición por el cumplimiento de un precepto rabínico. ¿Ok? Ellos tenían una oración, lo cual daban bendición. Por ejemplo, decían, por ejemplo, bendito sea Elohim que nos dio este mandamiento de lavarnos las manos 7 veces antes de comer. Por ejemplo, cosas así son las que hacían. No quiero decir que está mal lavarse las manos, no quiero decir que está mal bañarse, no quiero decir que usted está limpio después de haber tocado un cadáver, porque no, la misma Torah dice que usted está inmundo, pero es el rito que estaba después de eso, el rito que estaba más allá de lo que envió el Padre y la manera en que se le juzgaba a usted, que eso es lo que el Mashiach estaba atacando, esa hipocresía, porque incluso ellos mismos no hacían tantas cosas, ¿ok? Ok, lavado de manos previo a la ingestión de un alimento sumergido en líquido, disculpe. ¿Qué cantidad de pan hace necesario lavar las manos para ingerirlo? O sea, ¿qué cantidad de pan? O sea, había cantidad de panes que usted tenía que, ok, ¿cuántos panes hay? Ok, así me lavo las manos. El agua, el agua, el agua tenía que tener su, no sé, su manera. Tenía que ser un agua especial, me parece. Habría que leerlo todo, o cual es extenso. Pero estoy dándole el encabezado de lo que tienen en esa Berayot. ¿Ok? El recipiente, un recipiente especial, la fuerza que proviene de un hombre, y la canilla o la llave, me imagino que es, no sé, objetos que se interponen entre el agua y las manos. O sea, están viendo orden práctico de la ablución de manos, detalles para tener en cuenta a la hora de lavar o abrir las manos, el momento del recitado de la bendición, interrupción entre el secado de las manos y el recitado de las bendiciones. ¿Quién abluye sus manos tras haber hecho sus necesidades? ¿Quién va al baño en medio de la comida? En caso de gran necesidad. Cosas así es lo que hacían los escribas y los fariseos al pueblo, los cuales el Mashiach no estaba de acuerdo, pues era doctrina de los ancianos, doctrina de hombres. Ok, Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar. Entonces usted debe sacar de su cabeza que ellos están diciendo, ok, ahora las cosas inmundas, cuando él dijo todo, o cuando él dice nada, las cosas inmundas que están mencionadas en Levíticos 11 ya se pueden comer, ya se puede hacer, está abolido, está quitado. Mire que él lo está quitando, lo hubieran apedrado, lo hubieran asesinado ahí mismo. ¿Ok? Y ese no es el caso. Lo hubieran matado. Jamás. Y recuerden que dice la escritura que el Mashiach nunca pecó. Entonces, él no está hablando de eso. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ok? Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale del hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Ok?
tenemos el contexto de todo. Estaba el Mashiach frente al pueblo hablando, llegaron los escribas y los fariseos, vieron a los discípulos, mejor palabra para eso, discípulos sería enviados, comiendo con las manos sucias. Le dijeron, sus discípulos están comiendo con las manos sucias, haciendo inválido la tradición de los ancianos. Y él les dice, hipócritas, ustedes ponen por encima de la Torá las leyes de los ancianos, ¿ok? Esos hombres tienen hambre, están comiendo. Si no se lavan las manos y comen el pan que están comiendo, eso no va a hacer que su cuerpo se ensucie, ¿ok? No es que ellos vienen de tocar cerdo, de tocar un muerto, de tocar, digamos que heces de hombre o algo así, el cual hasta yo me lavo las manos antes de comer. Están comiendo normal, no se fueron a lavar las manos. Pero eso no los va a matar, eso no los va a ensuciar. Lo que los va a ensuciar es lo que sale del corazón de ellos. O sea, no se enfoquen en si las manos de ellos están sucias o limpias. Enfóquense en mí, el pan de vida, de nuestras palabras. ¿Ok? Y les da un ejemplo de el Corbán. Esas son las cosas que ustedes hacen. Hacen que las leyes de los ancianos estén por encima de las leyes del Padre. Entonces no sean hipócritas porque ustedes tampoco cumplen sus propias leyes. Pero los discípulos no entendieron qué es lo que él quiso decir. Pero no porque ellos no entendieran de que, oh, ahora estás cambiando la comida que podemos comer de la que no podemos comer. Ellos no están pensando en eso, ni les pasa por la mente. No están hablando ellos de eso, y no está hablando el Mashiach de eso, y la escritura no está hablando de eso. ¿Ok? Cuando se alejó, ellos se quedaron con esa palabra, ¿qué quiere decir? Y les dijo, también ustedes están así sin entendimiento. Ellos no tenían problema en entender que es la palabra todo lo que entra en el hombre. Lo que no se entendía es qué es lo que sale del hombre. Ese era el misterio de ellos. Ok, ¿qué es lo que sale del hombre? Quedaron como locos. ¿Qué es lo que sale del hombre? No entendimos. ¿Me entiende? Ese es el punto. También ustedes están así sin entendimiento. No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre, aquí es donde tenemos el problema, pero ya usted no tiene ese problema porque usted entendió que no está refiriéndose a que usted ahora puede ir a comer lo que le dé la gana comer. No, todavía está en el contexto y no lo saca de que está hablando de la gente que sabe que eso es normal para ellos. Esto se come y esto no se come. Esto es sucio y esto no es sucio. Esto es inmundo y esto es limpio. No está hablando, cuando dice todo, ni por la mente les pasa de que ahora pueden comer todo lo que se les venga en gana. ¿Ok? ¿Ok? No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre, todo lo limpio que el Padre mandó a comer, que entra en el hombre, no lo puede contaminar, porque hay gente que come carne y hay gente que no. Hay gente que come pan, hay gente que no. Hay gente que come con las manos sucias, hay otros con las manos limpias, pero eso no lo va a contaminar. ¿Ok? No se refería, no se refería a lo que ya es ley desde los días de Moisés, de Masha. No se refería a eso, porque no entra en su corazón lo que ellos están comiendo, sino en el vientre y sale por la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Aquí es donde tenemos el mayor problema, pero ya usted no tiene problema. ¿Ok? ¿Ok? O sea, no crea que por no lavarte tus manos, tu pan está inmundo. Lo que hace tu cuerpo inmundo es lo que sale de tu corazón. Lo que sale de tu corazón, eso es lo que hace inmundo a una persona. No lo que come, pero cuando decimos no lo que come, no vaya a pensar que ahora se puede comer todo lo que se le venga en gana, dentro de lo que ya es natural y normal para ellos. ¿Ok?